cuestiones muchas de ellas van a estar relacionadas con cuestiones que se han debatido y que se han comentado ya a lo largo de la mañana. Y las voy a relacionar entre lo que es la igualdad y la diversidad y todo lo que es el campo jurídico y de aplicación y de hacer la realidad estos conceptos con la cuestión de la protección de la seguridad y salud, antiguamente prevención de riesgos laborales, que son dos componentes del campo jurídico de las relaciones laborales muy potentes en sí mismos. Y que tienen una normativa además propia importante. La suerte que tiene la prevención de riesgos laborales es que es un contenido jurídico homogéneo, que viene todo de la misma rama de una ley que se desarrolla en unos sucesivos reales decretos, mientras que cuando hablamos de la igualdad y de la diversidad estamos hablando de una serie de normas deslavazadas que no provienen del Ministerio de Trabajo, en algunas ocasiones están incluidas en normas que provienen, en este caso últimamente, del Ministerio de Igualdad, ya que sabemos que tanto se ha dicho que la ley del sí así, por llamarla así, y la ley trans, pues incluyen normas específicas laborales, por ejemplo. Todo esto, o incluso la ley del teletrabajo también se ha dicho que es una norma independiente. La desconexión digital viene en unas normas sobre protección de datos, con lo cual no hay un contenido homogéneo que resulte de las mismas cabezas, por decirlo así, que ocurre con la prevención de riesgos laborales, y esto es un pequeño inconveniente. Toda la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales, aparte de que esta normativa tiene un origen mucho más antiguo, a pesar de que también proviene de una Constitución, la igualdad también proviene de una Constitución. La Constitución española se reconocen ambos derechos, el derecho a la salud y el derecho a la igualdad y a la igualdad de oportunidades. Sin embargo, el desarrollo legislativo va en diferentes velocidades, seguramente también porque el desarrollo a nivel europeo también iba en diferentes velocidades. La velocidad de las normas de prevención empieza en el año 95, con la Ley de Prevención, como sabéis, que empieza a aplicarse en el 96, y la de las normas de igualdad, la primera ley de igualdad es la Ley Orgánica del año 2007. Ya tenemos ahí un campo cronológico de diferencia muy importante que hace que haya una diferente velocidad. Si llegamos a la parte reglamentaria, la Ley de Prevención se desarrolla en el año 97, empieza, luego hay muchos más reales de decreto posteriormente. En el año 97 se desarrolla a través de 7 reales decretos que caen todos en el mismo año. Los que peinamos canas, y estábamos ya trabajando en esa época, yo, por ejemplo, fue terrible. Es decir, tenemos una ley ya que era una ley muy novedosa, tremendamente novedosa, muy avanzada, completamente diferente a lo que había hasta ahora, que eran leyes de la época de Franco, y de repente al año siguiente nos caen 7 reales decretos y algunos días 3. Y eso era la vorágine normativa propia de aquella época. Ahora nos quejamos de la vorágine normativa, que la es, porque además unimos a las leyes laborales todas las que hemos tenido que sufrir a efectos de los ERTEs, por ejemplo, la reforma laboral, es decir, llevamos una temporadita dura en materia de reformas y compleja, que seguramente es necesaria, porque ha habido otras temporadas más suaves, ¿no? Pero si comparamos con la época aquella, 7 reales decretos en un año eran difíciles de entender y mucho más de aplicar. Si nos situamos en el plano de la aplicación efectiva de todas estas normas y de las empresas, evidentemente en el año 97 os acordaréis que es que era imposible aplicar la ley de prevención, porque para empezar el peso recaía en la organización preventiva, que era necesario hacer en casi todos los casos a través de unos servicios de prevención que ni siquiera existían. Es decir, la ley se daba un real decreto donde se establecía normativamente cómo crear un servicio de prevención, pero hasta el año 2000 no hubo servicios de prevención, con lo cual no se podía ni siquiera exigir a las empresas, salvo las que eran grandes, que tenían ya la obligación de tener un servicio de prevención propio, realizar actividades preventivas, porque decían, ¿y cómo lo hago si no tengo servicio de prevención al que acudir? En el año 2007 tenemos la ley, pasan unos años y a partir del 2000 sí que es verdad que empieza a haber servicios de prevención y empieza a correr un poco más rápido el tema de la prevención. Si nos pasamos ahora al plano de la igualdad, tenemos en el año 2007 una ley, que es una ley que casi fue papel mojado, porque sabemos que le faltaba ese contenido necesario reglamentario para poder llegar a una ley a ser real. Ese contenido reglamentario no aparece hasta hace 3 años, en el año 20, e incluso tiene unos periodos de aplicación que hace que casi hasta el año pasado no se aplique y no despliegue todo su efecto. Es decir, estamos hablando de unas normas de ayer completamente. Tenemos ese problema, pero tenemos un problema todavía más grande, que es el problema de poder entender lo que significan todas estas normas. En el año 97 aparece los reales decretos de la Ley de Prevención, y yo recuerdo que ya en ese momento trabajaba en el campo de la prevención, y era hablar de China, era hablar del mundo de Yupi, de la maravilla de una historia que nadie se podía creer.
Es decir, la gran empresa, evidentemente, y hablamos de empresas de como mínimo 250 trabajadores, que eran las peligrosas, que tenían que tener servicio propio, y 500 las no peligrosas, que podían ya hacer cosas y tenían capacidad para montar su servicio. Pero el resto, incluso ya en el año 2000, cuando empezaron a autorizarse los primeros servicios de prevención, le hablabas de la prevención y le sonaba chino. Y le hablabas de que hay que velar por la seguridad y salud de sus personas trabajadoras, de sus trabajadores, como se decía antes, y le sonaba chino. A todo el mundo le sonaba chino hablarle de los EPIs, hablarle de poner unas barandillas en condiciones en un andamio, o hablarle de que una máquina o un equipo de trabajo tenía que tener una serie de protecciones que evitaran lesiones. Todo esto fue poco a poco avanzando, ¿gracias a qué? Mi criterio. No gracias a la Inspección de Trabajo, aunque yo sea inspectora de trabajo, no fue gracias a la Inspección de Trabajo, porque la Inspección de Trabajo da lo que da. Tiene los medios humanos que tiene, y a base de iniciar expedientes sancionadores tampoco se convence a nadie. ¿A base de qué? A base de formación y de sensibilización. ¿Cómo se consiguió esa formación? Bueno, pues empezó a haber, es verdad que con muchísima transferencia de fondos europeos, una formación para empezar obligatoria, no solo en el artículo 19 de la Ley de Prevención, que ya venía, sino también en los sectores más preocupantes, que era, por ejemplo, la construcción. Tenían que tener una serie de formaciones obligatorias todas las personas que trabajaban en la construcción con puestos de responsabilidad, pero eso empezó a legislarse muchísimo más tarde, a través de los convenios colectivos. Sí que había una formación obligatoria en el artículo 19 para todas las personas y para todos los tamaños. Y como digo, eso tardó años, no décadas en aplicarse. Si nos vamos al plano actual, siguiendo con lo que decía, fue la sensibilización continua, las campañas públicas, el hablar continuamente, el montaje de una organización completa a través de servicios de prevención, la involucración de los poderes públicos, la involucración de las mutuas de accidentes. Es decir, las asociaciones se convirtió en una verdadera realidad legal adaptada a la realidad efectiva de la sociedad y de la vida. En eso hemos tardado prácticamente hasta ayer o antes de ayer, es decir, todavía hay empresas que esto les suena chino, pero yo sí que me atrevería a decir, y aquí hay inspectores de trabajo en ejercicio, que cuando van a una empresa pequeña, y hablamos ya de no de 50 personas, que eso ya es una empresa enorme para Galicia, cuando hablamos de una empresa pequeña, 3, 4, 5, 6 personas trabajadoras, sí que saben lo que es la prevención, casi todas tienen un servicio de prevención como mínimo, aunque digamos que puedan querer o hacer mejor o peor las cosas, pero sí que tienen la formación, sí que tienen la opción de hacer vigilancia de la salud y de dar información a las personas que trabajan. A eso ya se ha llegado, creo que en la gran parte. Si nos vamos al paralelismo que quería hacer con la igualdad, el panorama es desolador, como sabemos. Se ha contado aquí en varias ocasiones. Es desolador tanto en la igualdad y mucho más desolador en la diversidad. En la igualdad no es tan desolador porque es verdad que los reales decretos provienen o traen unas obligaciones muy importantes para las empresas de más de 50 personas trabajadoras. No nos olvidemos que los planes de igualdad son de más de 50 personas trabajadoras. El resto, luego hablaremos de ellas. Pero sí que es verdad que a partir de 50, desde el año pasado, hay que tener plan de igualdad. Con toda la problemática que supone el plan de igualdad. Negociarse, conseguir que se negocie, lo primero, después negociarse y después aplicarlo e implantarlo. Es decir, estamos ahora mismo prácticamente acabando negociaciones y prácticamente empezando la implantación de las medidas de igualdad. Estamos en el principio del principio del principio. Y a la vez, no es cuestión de que el plan de igualdad se aplique y venga, esto es lo que voy a hacer, es que es necesario un cambio absolutamente cultural y social. Y yo creo que si el cambio fue difícil en materia de seguridad y salud, en esto es todavía más, porque entenderemos, creo que todas y todos, que la interiorización del androcentrismo y del machismo, entendido como una palabra bastante fea, es absoluta en nuestras cabezas. No creo que muchas personas de las que estamos aquí, me incluyo, tengan absolutamente interiorizada la igualdad en su vida. La tenemos jurídicamente, la tenemos en nuestras empresas, la tenemos muchos en nuestras organizaciones. Ahora, yo reconozco que la primera que no la tiene soy yo, porque sigo tratando a mis hijos como chicos y educándolos de una manera seguramente diferente a que si fuesen chicas. Y me hago autocrítica. Y sigo viendo cosas que cada vez me chocan más, pero que hay veces que me parecen hasta normales. Todavía me parecen normales. Y yo creo que no creo que yo sea algo excepcional. Supongo que yo seré algo muy habitual dentro de nuestra sociedad. Y si esa soy yo, que estoy todos los días con la igualdad, como sabéis, dando la turra, no quiero pensar cómo está el resto de la sociedad. Pues tenemos absolutamente interiorizados unos valores que provienen de lo que hemos visto en nuestras casas, la mayoría, en nuestros padres, en nuestras madres, en nuestras abuelas, en nuestros abuelos, y en una época predemocrática que fue terrible para la mujer, que la encerró en casa
y básicamente no lo dejaban ni trabajar. Entonces, con esos principios y esos mimbres, tenemos todavía mucho camino por recorrer. El camino jurídico parece que lo hemos empezado y eso está muy bien, ¿no? Porque dentro de 10 años, esos planes de igualdad van a ejecutar esas medidas, seguramente, vendrán los siguientes y vendrán los siguientes y vendrán los siguientes, y la brecha, pues suponemos que irá mejorando. Pero ¿qué hacemos con las empresas de menos de 50? Nadie se acordó de ellas. Tenemos la responsabilidad social empresarial, que está ahí, pero al final el que le quiere opta por ese camino y el que no opta no tiene por qué optar por ese camino. Pues yo creo que hay que legislar mucho más, porque el cambio social muchas veces en este país viene de la legislación. Es así de triste. Tenemos una losa tan grande de principios y de conciencia colectiva tan grande que al final es el legislador el que tiene que tirar del carro. Y el legislador tiró del carro de los planes de igualdad, en su momento no fue suficiente, volvió a tirar en el año 20 y ya se están viendo los planes de igualdad. Yo creo que dentro de 10 años vamos a ver un cambio importante en las organizaciones, porque se van a aplicar todas estas medidas en unos planes más profundas y en otros más suaves. Depende también muchas veces de la negociación y depende de lo que cada empresa puede hacer, pero eso se va a ver. Pero nos queda, y así creo que ya acabo, nos queda la problemática de las pequeñas empresas, que además se van a quejar de que estamos todo el día legislando sobre ellas, y tendrán razón. ¿Qué nos queda por hacer? Pues nos queda, y son 3 apuntes y acabo. Primero, pensar en que de alguna manera habrá que regular la igualdad, aunque sea sencilla, aunque sea sin necesidad de negociar, porque también va a ser difícil esa negociación, teniendo en cuenta que no puede haber tanta capacidad de negociación en los agentes sociales por cuestiones de personas, que es que no hay medios ya. Habrá que hacerlo de una manera individual, como incluso algunas veces se está permitiendo ya, o de algún tipo de algo que se invente, ¿no? Pero es necesario que ya se empiece a pensar en una regulación, a lo mejor a medio plazo, con unos periodos transitorios, con unos tamaños de empresa, para que las empresas introduzcan de manera obligatoria, como mínimo, de ciertos factores de igualdad. No dejemos que se recomienda la paridad o el 40-60, que es una recomendación, no. Habrá que empezar a pensar que dentro de un tiempo eso tendrá que ser una obligación, porque si no, el avance en las pymes, que es nuestro tejido productivo por autonomía en Galicia y en España, va a ser súper lento. Es decir, no vamos a llegar, no sé si os hablo hoy de 100 años y demás, que parece que la cosa se agrava, ni en 100. Después tenemos un problema con la formación. Desde la Xunta hemos intentado esta formación llevarla a cabo, insistir, tener incluso unos módulos formativos de 8 horas, de 35, de 150, van a venir en la Ley Gallega de Igualdad que se está tramitando, pero va a ser una formación voluntaria, porque la Xunta ni ninguna comunidad autónoma tiene ninguna capacidad para regular la formación en materia de igualdad, igual que la tiene el Estado. Pronto tendrá que el legislador del futuro, que pronto empieza una legislatura, tendrá que pensar en regular la formación mínima en igualdad, porque si no aquí cada comunidad hace lo que le parece o no hace nada porque no tiene por qué. Ese es un tema también crucial, ¿no? que determinemos después quién hace los planes de igualdad, porque por lo menos la prevención lo hacen servicios de prevención controladas por las administraciones públicas con personas formadas. Los planes de igualdad los están haciendo técnicas y técnicos de igualdad formadas muchas de ellas, pero no sabemos con qué formación exactamente, ni tiene por qué tenerla. Entonces estamos en un terreno un poco de minas. Y después también quiero insistir en una cuestión, enlazando ya y a cabo con lo que comentó nuestra querida María Emilia al principio. ¿Qué pasa con el control y seguimiento de todos estos temas? Porque los controles y seguimiento que estamos haciendo son la brecha, que encima hay 400 maneras de medirla, las excedencias, porque tenemos los datos de la Seguridad Social, y ya sabemos que es el 87%, y eso es así. Las mujeres en puestos de responsabilidad del IBEX, y no tenemos más. Y no tenemos ni idea de cómo está la cosa. Y si no tenemos una idea de cómo está la cosa, las propias administraciones, ni no hay ninguna administración central que nos dé unos criterios, no sabemos cómo está la cosa y no sabemos cómo vamos a evolucionar. Entonces creo que aún queda, quiero daros un halo de luz en que la prevención de riesgos estábamos tal como estábamos ahora en el año 97 y estamos mucho mejor. Esperemos que la igualdad dentro de 25 años, que yo me habré jubilado, casi todos vosotros, muchos también, no lo vamos a ver, salvo si estamos en este mundo, pero sí las generaciones jóvenes, que por aquí veo también bastante gente joven, sí lo va a ver en 25 años, pero creo que debemos avanzar de una manera mucho más rápida, porque no podemos esperar a que pasen 25 años, incluso más, sin los instrumentos legislativos necesarios. Simplemente quería hacer este paralelismo, daros este halo de luz, pero también este halo de dificultad.
que creo que tenemos en todas estas cuestiones y darle todo el peso a las políticas de sensibilidad y de sensibilización de la sociedad, porque si no es difícil que este concepto de igualdad pues realmente lo tengamos interiorizado. Y acabo. Muchas gracias.